Vamos a pasar al señor presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, don Luis Villanueva, y la pregunta específica, si la podemos poner, es desde la perspectiva del movimiento sindical, ¿qué propuestas concretas pueden impulsar los trabajadores organizados para enfrentar la corrupción e impunidad que afecta al empleo digno y agravan la inseguridad? Sí, muy buenos días a todas y todos los presentes en esta sala. Igualmente un agradecimiento a los organizadores por haber invitado a los representantes de los trabajadores a exponer algunas ideas sobre estos temas tan importantes que aquejan actualmente a nuestro país. Se vienen haciendo una infinidad de eventos para tratar estos problemas y yo siempre me gusta señalar lo siguiente. Me gusta señalar de que tanto la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad son problemas que están juntos y que unidos atacan de manera general a la sociedad y a todos los ciudadanos en el Perú. Y en particular a los trabajadores y también a las empresas formales y a las buenas empresas, ¿no? Formales. Y esto siempre lo señalo porque en los eventos se habla de inseguridad ciudadana, pero a veces no se quiere hablar de la corrupción o no se vincula la inseguridad ciudadana con la corrupción. Y en verdad que la corrupción y la impunidad tienen mucho que ver, porque todos sabemos de que a mayor corrupción e impunidad, a mayor inseguridad ciudadana, porque las bandas, los grupos criminales, con mayor impunidad, ellos generan o concentran mayor poder, ¿no? Van creciendo en su fuerza y además tienen mayor acción de corromper a las autoridades, ¿no? Y por eso es que creo que hay que señalarlo siempre. Y también hay que señalar de que el tema de la corrupción no solamente afecta a la inseguridad, sino afecta también, no solamente afecta a la economía, sino afecta a la inseguridad y también afecta a los trabajadores. Afecta a los trabajadores y lo decimos nosotros porque lo sufrimos en carne propia. Yo soy presidente de la CGTP, pero sin embargo, por ejemplo, yo provengo de un sector que está muy afectado por la inseguridad ciudadana. Yo soy el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y el sector de la construcción fue una de las principales actividades económicas en el país que han sido afectadas por las bandas criminales, a tal punto de que a la fecha tenemos 26 dirigentes de nuestras bases sindicales que han sido asesinados. Y a la fecha, es bueno señalar que no hay sentenciados o que estén purgando sentencia actuales materiales y actores intelectuales sobre estos asesinatos. La impunidad tiene una gravedad tan alta y por eso es que, como se señala aquí, los ciudadanos es que perdemos confianza y desconfiamos de todas las instituciones del Estado, especialmente del Poder Judicial, porque no vemos que haya sancionado con tanto asesinato, ¿no? Y también las autoridades. Y también creemos nosotros de que la inseguridad, la corrupción y lo que traen es una desconfianza en todas las instituciones del Estado, en todas. Y eso hace que se genere un descontento popular y que muchas veces se expresa en manifestaciones o paralizaciones como las que se ha señalado aquí, que se ha convocado el día de ayer. ¿Y esto cómo afecta a los trabajadores? Por ejemplo, de una manera muy práctica, ¿afectan los derechos de los trabajadores, los derechos individuales? Sí. ¿Afectan los derechos colectivos? Por supuesto también que sí. Por ejemplo, los dirigentes sindicales del sector de la construcción podemos
ejercer libremente el derecho de sindicación en las obras como lo hacíamos hace 16 años, 20 o 16 años? No, por supuesto que no, porque las bandas criminales están al acecho de las obras. Nosotros tenemos que exponer nuestra propia vida para ir a organizar a los trabajadores a las obras. Y por eso es que matan a muchos dirigentes sindicales, porque nos oponemos a que las bandas criminales extorsionen no solamente a empresarios, sino a los propios trabajadores en las obras. Lo que hay que señalar de que afecta también a los derechos individuales, porque un empresario que lo extorsionan con un porcentaje del presupuesto de la obra, como se ha denunciado en reiteradas veces, que muchas veces llega al 2% del valor del presupuesto de la obra. Encima de eso tiene que ceder a dar supuesta seguridad, entre comillas, ¿no? Y muchas veces ceder a las presiones y dar un determinado número de puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo son vendidos a los trabajadores para que paguen no solamente un aporte semanal, sino el primer salario de la semana. La primera semana va a los bolsillos de los delincuentes. ¿Qué hace el empresario vamos a decir, para cubrir ese desbalance? Simplemente no le paga los salarios como deben ser a los trabajadores, o no le reconocen sus beneficios sociales, ¿no? Y si hablamos de corrupción, y esto también es bueno señalar, sé que acá hay algunas autoridades que tienen que ver relacionadas con los gobiernos regionales o locales. La corrupción campea también en la contratación y la licitación de las obras. Y hay que decirlo, el famoso diezmo. ¿De dónde cree que va a recuperar después el empresario cuando cede a esa presión de esa corrupción? En la parte más débil, que es de la relación laboral, que es no pagar los salarios y los beneficios sociales a los trabajadores. ¿Qué debemos hacer los sindicatos frente a eso? Primero debemos estar conscientes y asumir un rol activo de denuncia y de lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso tiene que empezar a nivel primero de la organización interna de los sindicatos, ¿no? Tienen que ser sindicatos con ética, con moral, que eso le dé una autoridad para poder convertirnos pues en verdaderos denunciantes y luchadores frente a la corrupción. Y ojo, estoy hablando no solamente de la corrupción de los funcionarios públicos, sino también en el sector privado, ¿no? Que son los que al final también generan este tipo de problemas. Ahora, otra de las cosas que estamos discutiendo y estamos decidiendo al interno de las organizaciones sindicales es ejercer un derecho que está reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, es también una participación activa en política, ¿no? Porque al final eso tiene que ver o influye en las decisiones que se toman respecto a las políticas laborales, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho, se nos ha hecho creer que el trabajador no debe participar en política activa, y por supuesto una política bien llevada, ¿no? También lo que creemos nosotros los trabajadores es que en esta lucha frente a la corrupción, a la inseguridad ciudadana, debemos unirnos junto a otros actores de la sociedad civil. Y buen ejemplo es lo que estamos haciendo también en el sector de los trabajadores. Nosotros venimos en un principio conversando, dialogando con la Cámara Peruana de la Construcción. Después hemos ampliado este espacio de diálogo e inclusive hemos formado comités de discusión y de elaboración de propuestas junto a otros gremios empresariales, ¿no? Tenemos ya constituido lo que se llama una asociación para el trabajo, donde además de la CGTP
participan la Sociedad Nacional de Industrias y también se va a abrir a otras organizaciones. Pero lo que más creo que hay que resaltar es el Comité contra la Delincuencia y por la Paz, porque es un espacio que, además de tener a gremios de trabajadores importantes como la CGTP, la Federación de Construcción Civil, la Federación de Trabajadores de la Industria, también tiene organizaciones empresariales como la CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, AGAP, Cámara de Comercio, Asociación de Exportadores. Y lo señalo esto porque quiero resaltar que pese a nuestras diferencias que podemos tener sobre algunos puntos que seguramente son difíciles de tratar, pero sí hay temas comunes que lo podemos tratar bien. Y uno de los temas que, por ejemplo, estamos tratando y lo que se ha tocado aquí es el tema de la informalidad. Porque la informalidad afecta, como todos sabemos, a un sector muy amplio de trabajadores en el Perú. Según el Ministerio de Trabajo, son más de 12.300.000 trabajadores los que son afectados por el tema de la informalidad. Y ahí tenemos coincidencias, seguramente algunas discrepancias que lo podemos ir superando a través de las discusiones. Otro tema que también estamos viendo es el tema de la educación para el trabajo, porque el tema de la informalidad tiene que ver mucho con la capacitación para el trabajo, el tema de la seguridad social en el Perú, que es otro tema álgido y que afecta no solamente a los asegurados, sino también tiene que ver ahí con otros temas que se pueden tocar en otro espacio, ¿no? Nosotros también creemos de que para enfrentar la corrupción, la inseguridad ciudadana y la impunidad, lo que tenemos que hacer más efectivo es el control democrático y el requerimiento de buenas prácticas de gobierno, porque las malas prácticas son las que generan mucha desconfianza y además el control democrático es muy esencial. Lo que tengo que señalar también es que la política peruana, como se ha dicho acá, atraviesa una crisis de representatividad y de corrupción. Y bueno, y eso tiene que ver, creemos nosotros, por un vínculo no sano o un vínculo insano que hay entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para buscar impunidad para ellos, ¿no? Eso también tenemos que resaltarlo desde el sector de los trabajadores. Bueno, y creemos también que los trabajadores de las organizaciones sindicales debemos relacionarnos más con los organismos internacionales, ¿no? Entre ellos, con la OIT, que sabemos nosotros que además de trabajar por promocionar el trabajo decente en el Perú, también hace mucho por promover la justicia social, ¿no? Y ahí los trabajadores siempre tenemos presente que la OIT, además de brindarnos asistencia técnica, también tiene vastas normas internacionales que pueden ayudar ahí a los trabajadores. También tiene especialistas en investigación y análisis y sobre todo en el fomento para la transparencia. Y quisiera yo resaltar algo, porque últimamente, y bien lo ha señalado el señor Marx Hernández, que hay muchos espacios de diálogo, pero hay una cosa que no hay en esos espacios, que sí lo podemos señalar nosotros, que nos está dando buenos resultados y que le hemos denominado diálogos con resultados. En el Perú hay mucho diálogo y lo han señalado
bien los que me han antecedido la palabra, no nos toman en cuenta lo que nosotros proponemos, ¿no? Propuestas del sector laboral, ha habido muchas, pero no son tomadas en cuenta. También quiero señalaros lo siguiente, también hay espacio de diálogo, por ejemplo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, sobre todo para los presupuestos participativos. Pero de esos encuentros, de esos diálogos, muy pocos son los que se recogen y se aplican y se llevan a cabo. Entonces, el diálogo, pero con resultados es bueno. Yo desde el punto de vista de los trabajadores, por ejemplo, siempre me refiero al Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? 25 años de Consejo Nacional de Trabajo. Pero para los trabajadores no sirve de mucho, ¿no? Porque ni siquiera sirve para establecer la remuneración mínima vital. Ni siquiera para eso, que es tan esencial. Menos para ponernos de acuerdo sobre algunas normas, no que beneficien a los trabajadores arbitrariamente ni a los empresarios, sino que por lo menos ponga la cancha neutral, como decimos nosotros, ¿no? Que pensando sobre todo en el bienestar y en el desarrollo de los peruanos. Bueno, para culminar, quisiera señalar algunos puntos a los cuales me he referido, ¿no? Los trabajadores rechazamos la impunidad y también la corrupción de cualquier tipo, sea corrupción pública o privada. También los trabajadores queremos reafirmar nuestra vocación de seguir luchando desde el sector privado y el sector público contra este flagelo que afecta el crecimiento de la economía y ahí ahuyenta las inversiones y distorsiona las prioridades del desarrollo y empobrece más a los trabajadores en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias.